Buenas noches a todas las personas que nos siguen a través de Diálogos de Derecho de la primera radio jurídica online del Ecuador. Es un gusto una vez más compartir con ustedes temas relevantes de derecho. En esta oportunidad vamos a abordar la ley de modernización de compañías, una visión después de que ya se había aplicado, ya se había publicado en el registro oficial. Estamos con un experto, el doctor Pablo Crespo, con quien estaremos abordando este tema muy interesante. Hay personas que les gusta el derecho societario y era la oportunidad como para conversar de estas temáticas para que lo disfruten. ¿Cómo estás? Buenas noches, Juan Sebastián. Bienvenido a Diálogos de Derecho. Sé, tú también estás en esta noche debutando y compartiendo con nosotros. Un saludo también para Guillermo, quien no pudo estar aquí en esta entrevista, igual a Fátima González y Stephanie Coronel, que también son parte del equipo, y enviamos un cordial saludo y un fuerte abrazo. Que estén de lo mejor. Qué gusto, ¿Cómo Hugo. estás, Luis? Muy buenas noches con todo el público que nos está escuchando. Es un gusto para mí poder participar de estos eventos que apoyan tanto a la academia, que ayudan tanto a la sabiduría, que llega a tanta gente y sobre todo para aclarar muchos aspectos que en muchas ocasiones no llegamos a estar al 100% eh, concretos en esto. Pero es un gusto también saludar a todos los miembros de Diálogos de Derecho EC que en esta ocasión no nos han podido acompañar, pero es un gusto saber que siempre podemos contar con todos. Sí, justo Fátima González me decía, tienes que invitarle a Juanito a esta entrevista porque es un gran conductor y es un gran presentador que debe estar en nuestro programa y debe ser nuestro colaborador especial. En esta oportunidad, pues, ha sido así y estás aquí con nosotros. Bueno, sin más preámbulos, Muchas voy a gracias. presentar al doctor Pablo Crespo, asesor a clientes nacionales e internacionales en materia corporativa, habiendo asesorado una variedad de industrias en las que se incluyen agroindustria, alimentos y bebidas, comunicación digital, construcción, farmacéutico, industria química, minería, petróleos, prensa, publicidad, retail, tecnología, telecomunicaciones, turismo, entre otras. Es director del equipo de Knowledge Manager, donde se gestionan las comunicaciones internas y externas sobre la actualidad normativa, estandarización documental y optimización de procesos relacionados con el conocimiento. Dentro de sus admisiones está el Foro de Abogados del Ecuador, actividades y membresías de la Universidad de los Hemisferios, Asociación de Alumni, publicaciones Data Protection en Ecuador, Overview, Thomson Reuters 2021, Corporations and Partnerships del 2019. Tengo el gusto de conocerle a Pablito Crespo, pues porque él ha estudiado en la Universidad de los Hemisferios y también se encuentra cursando una maestría en Derechos Constitucionales, Humanos y Ambientales. Qué gusto decir que estamos con un gran profesional. En la actualidad está con Robalino Asociados, una firma grande en la ciudad de Quito, quien trabaja en la materia corporativa. Sin más preámbulos, Juan Sebastián, antes de irnos a las preguntas, ¿algún comentario adicional antes de irnos al video en el cual estaremos compartiendo sobre nuestro invitado? Únicamente recordar al público que pueden seguirnos en todas las redes sociales como Diálogos de Derecho EC, la primera radio jurídica del Ecuador, y que para nosotros es un gusto poder presentarles semana a semana un nuevo exponente de tantos temas jurídicos, tantas realidades nacionales que día a día van cambiando y día a día la problemática va a ser diferente, va a ser distinta. Dando así que nosotros día a día vamos a seguir entregando nuevas soluciones o más que soluciones, nueva sabiduría que pueda en muchos casos servir a esta profesión que es la abogacía y en general, al público en general. Así que todos bienvenidos. Chévere. Entonces nos vamos a ver el video y estamos con nuestro invitado a continuación. Buenas noches, doctor Pablo Crespo. Bienvenido a Diálogos de Derecho EC, la primera radio jurídica online del Ecuador. Es un gusto tenerte aquí y el gran aprecio que te tenemos y ese conocimiento arduo que has venido cosechando a lo largo del tiempo por tu perseverancia y especialmente por tu forma de ser. En este sentido, bienvenido, Pablito, y doy la palabra. Antes de dar la palabra a Juanito, quisiera
que por favor saludes a la audiencia. Hola, hola, doctor Vázquez, Luchito, qué gusto de verdad. Hola, José Sebastián, qué gusto en verdad estar aquí. Hola a todos los que nos están viendo. Lo mismo digo, doctor Luchito, qué gusto, el aprecio es mutuo y como profesional y como persona, qué privilegio poder estar aquí. Muchas gracias, Pablito. Sabemos que eres un excelente profesional y también académico. En ese sentido, doy la palabra a Juan Sebastián. Listo, muchas gracias y es un honor para nosotros que pueda estar presente en esta ocasión, sobre todo aportando en esta temática tan importante que la vamos a tratar. No sé si estamos listos para comenzar, Luchito. Claro, con mucho gusto. Continúa, Juan Sebastián. Listo. Ahora hablando sobre este tema, la ley de modernización de compañías, es una visión actual de los resultados y beneficios de su aplicación, tomando en cuenta estas bases, las reformas más recientes que se han hecho en la ley de compañías vigentes desde diciembre del 2020. Como primera pregunta, ¿cuáles considera que son las más importantes? ¿Cuáles vendrían a ser las que más marcan la diferencia? Chévere, chévere, chévere. Eh, a ver, en realidad, ahorita ya creo que se puede dar una respuesta un poco más aterrizada, siendo que la ley entra en vigencia en diciembre del 2020. Ahorita ya hemos tenido la oportunidad de revisar un poco cuáles son los resultados de la ley ya en casi 6 meses de la aplicación. Entonces, eh, ¿cuáles son los temas más importantes? Hay varios. Digamos, para bien del país, se hicieron muchos cambios, tal vez un poco para mal de la entrevista porque puede ser un poco corto, nos puede quedar un poco corto, fueron un montón. Entonces, ahorita podría enunciar varios de los importantes y si quisieran, tal vez podríamos ver ya en la práctica cuáles han tomado un poco más de fuerza, cuáles han sido importantes. Pero no sé, ahorita menciono rápidamente algunos. Uno de los más importantes, por ejemplo, es que la sociedad anónima, que es muy frecuente en el Ecuador, puede ahora tener un único accionista. Y más que tenerlo, más que constituirse, es subsistir. Porque antes, como bien sabrán, era causal de disolución de pleno derecho que haya menos de 2 accionistas de una sociedad anónima. Este es un cambio muy interesante. Eh, Antes era problemático, habían compañías que tenían que conseguirse un accionista para que esté ahí, básicamente, para no caer en esta causal. Entonces, esta, por ejemplo, es una muy importante. La eliminación de la obligación de contar con un comisario también es muy importante. Realmente, teniendo una compañía ya una auditoría externa, aquellas que cuentan con más de 500.000 en activos, por ejemplo, o en general, si hubieran querido tener algún otro tipo de control, tener un comisario era un poco engorroso y además tenían que contar con este informe todos los años. Entonces, sí ha alargado un poquito el tema de la presentación de información anual. Eh, Otras reformas importantes son varias disposiciones, varias obligaciones que ahora se presentan ante la autoridad tributaria, y una vez que lo presentas con la autoridad tributaria, se entiende ya cumplía esta obligación. Por ejemplo, los estados financieros anuales que presentan las compañías, con la reforma, ahora ya se podían presentar ante el SRI a partir de este año y está en vigencia. Eh, Más adelante les voy a contar un poquito más de esto, cómo finalmente se aplicó, porque la norma entra en vigencia en diciembre. Ahorita estamos presentando estados financieros y, y nada, un poco también a la superintendencia y el SRI les tocó un poco ajustarse sobre la marcha, lo mismo con la información de accionistas extranjeros, que hubo también ahí un cambio. Eh, y estuvieron un poco en el corre-corre ya para ajustar lo que decía la ley, que es bastante reciente. Pero es también súper importante esto, que puedes presentar información ante el SRI y ya no se duplica, ya no hay que presentarlo 2 veces ante la superintendencia, perdón, y el SRI. Otro tema súper importante que ya lo hemos podido experimentar es la comparecencia de las juntas de manera universal, es decir, estando todos y por lo tanto sin necesidad de convocatoria por medios telemáticos. Eso va muy de la mano con la pandemia y funciona muy bien en ese sentido. Eh, y bueno, y de ahí hay varios mecanismos importantes para defensa de minorías, como minorías del 5% que antes, al ser tú un accionista
chiquito, con una participación pequeña en una compañía anónima, pasaba mucho que no tenías tanto poder frente a un accionista grande. Y ahora hay, por ejemplo, uno de los derechos es que puedes pedir como accionista minoritario que se incluya en el orden del día de una junta un punto que desees y convocar una junta o hacer correcciones o correcciones en la convocatoria. Esto último de la convocatoria por una sola ocasión. Sin embargo, es un derecho nuevo. Antes no había y es bastante importante. Adicional a eso, también varios beneficios para acogerse a los procesos de liquidación de manera más sencilla cuando una compañía tuviese ciertas condiciones cumplidas. Por ejemplo, si tuviera pasivos y estos los asumen sus socios accionistas directamente, ya podrían acogerse la compañía al proceso abreviado de liquidación, que evidentemente es bastante más sencillo que el proceso tradicional, que es más largo. Estos son algunos de los beneficios. Hay cambios en temas de domiciliación, hay muchos puntos que se aclaran en la ley, quizá no son necesariamente innovaciones, pero son clarificaciones que antes quedaban un poco ahí en la duda, pero nada, o sea, estos son algunos de los que podría destacar ahora. No quisiera comerme todo el tiempo en esto porque, como digo, es una reforma que se hizo quizás sobre el 60% del cuerpo legal, o sea, no se cambió el 60%, pero del articulado se afectaron muchísimos artículos. Afectado para bien, ¿no? Pero sí. Entonces, eso como una pequeña introducción, pero sí hubo muchos cambios de aquí. Muchas gracias, Pablito. Bueno, dentro de las preguntas también hemos pensado preguntarte, ¿cuál es la compañía que ha tenido mayor impacto en la reducción de los trámites? ¿Cómo se ha simplificado? ¿Qué cambios han existido? ¿Qué compañías debemos resaltar, por decirlo así? Chévere. Mira, fíjate que justamente, si es que hay que decir una compañía que se vio afectada, bueno, que tuvo el beneficio de la simplificación, en realidad no es tanto de esta última reforma de diciembre, sino de una reforma también del año pasado, pero de febrero. Que antes de la ley de modernización vino una ley que era la famosa ley de emprendimiento e innovación, que reformó temas de propiedad intelectual, que reformó temas en la ley de compañía, en el código de trabajo, etcétera. Y concretamente en la ley de compañías creó las SAS, las sociedades por acciones simplificadas que existían antes en Colombia y en otros países. Y bueno, existen desde febrero y ahorita en diciembre se le hicieron algunos cambios en temas de acuerdos de accionistas y varias simplificaciones. Por ahí te podría decir que la SAS es ahorita la más simplificada de todas, como su nombre lo dice, pero la compañía que más se benefició de la reforma de diciembre, te diría que es la sociedad anónima. ¿Por qué? Por el tema que decía previamente del accionista único. En ese sentido pasa a parecerse un poquito más a la SA pasa a parecerse un poquito más a la SAS, que es la compañía más sencilla, más dinámica, y es beneficioso porque hay gente que sin tener que transformar su compañía de SA a SAS, va a poder ya tener un accionista único, por ejemplo. Igual no hay que dejar de destacar que la SAS, como decía antes, es una reforma un poquito más antigua. Es un tema que a mí me parece muy revolucionario y que ahora muchísima gente está constituyendo con este tipo de compañías e incluso transformando a esta clase de compañías. Entonces, yo te diría que esa es tal vez la compañía, sí, más simple ahora, pero la que más se benefició de la última ley es la SA y la limitada con ciertos aspectos, pero te diría que la SA sobre todo, de manera principal la SA. Muy amable, Pablito, es muy comprensible tu respuesta. Sobre todo para las personas que están en la materia societaria y bueno, de esta área en el Ecuador hay, más sobre todo en Quito y Guayaquil, abogados expertos en esta materia, como tú. Ya hay en otras pequeñas ciudades es importante ir incrementando los conocimientos y bueno, esta es una oportunidad para que tú puedas dar consejos a esos profesionales jóvenes que recién están aprendiendo de esta materia tan interesante y bueno, gracias por tus respuestas.
Contigo, Juan Sebastián. Listo, sí, efectivamente, esas respuestas van a ayudar a mucha gente. Ahora bien, sabemos que muchas veces poner en práctica estas puede ser un poco complicado. ¿Hay alguna de estas reformas que haya sido difícil la aplicación o a su vez que en la práctica es difícil ponerla, valga la redundancia, en práctica? Y si es así el caso, ¿cuál sería la causa para que esto sea así? Chévere, chévere, chévere. A ver, sí, justo enfocado a lo que decía Luchito, para que esto pueda servir en la práctica y incluso no solo a abogados societarios, sino abogados de otro tipo de prácticas que, que de manera frecuente pueden eh, involucrar con temas societarios simples, simples entre comillas, ¿no? Pero los más comunes, por ejemplo, ahora mismo que estamos con los temas de celebraciones de la Junta Ordinaria, que por el tema de la pandemia se han dado prórrogas. Estuvimos con una prórroga adicional en mayo y ahora en junio se podía solicitar una prórroga adicional para presentar durante este mes. Y claro, uno de los beneficios interesantes que traía la nueva ley era poder reunirse los accionistas o socios en el caso de la compañía limitada de manera, digamos, de manera completa el capital de la compañía. Esto se le llama una junta universal. El gran beneficio de la Junta Universal es que ya no precisabas de una convocatoria. La convocatoria se podía hacer a través de la prensa o a través de correo electrónico. Ahora la ley te establece correo electrónico y pudiendo hacer con otros mecanismos. Eh, en todo caso, sea del un mecanismo o del otro, la gran ventaja de tener una junta universal, es decir, que esté presente la totalidad del capital, la totalidad de los miembros, es que tú no tenías que hacer esta convocatoria. Eh, pensando en función de que si están todos reunidos, ya para qué te convoco. Es una cosa bastante lógica ley. Eso siempre ha existido. Lo que no existía antes es que se pueda hacer de manera telemática. Es decir, tenías que estar antes reunido todos de manera presencial. Todos los socios reunidos, sentados en un mismo lugar ahí, y además dentro del territorio nacional. Ahora se amplió esto y se puede hacer de manera telemática. Entonces, si por X y motivo eh, un socio accionista no está en el lugar físicamente, ya lo puede hacer de manera telemática. Y esto es una simplificación, más ahora que es un poquito más complejo viajar. Ahora, de lo que me preguntaba Juan Sebastián, ¿cuál podría ser, entre comillas, una complicación para aplicarlo? Precisamente que si es que lo haces telemáticamente, tú tienes como accionista o socio que confirmar tu comparecencia por un correo. Y este correo se tiene que materializar en una notaría. Entonces, claro, es súper bueno esto, pero por el otro lado tienes que hacer este trámite adicional que antes no lo hacías. Entonces, eh, realmente hay que ver hasta qué punto sí facilitó. Sí, es muy, muy interesante esa reforma, pero también hay una buena posibilidad de que, por el mismo tema de la pandemia, se pueda complicar a ciertas personas. Acudir a una notaría a materializar esto, también en alguna, no sé, ciudad donde pueda estar distante la notaría, eh, que puede ser el caso de ciudades más pequeñas, de cantones más chiquitos, por ejemplo, Quito, Guayaquil, que te toque, no sé, que tengas algún problema en ese sentido. Tal vez ahí podría haber habido alguna complicación en la aplicación de estos beneficios. ¿En cuáles no habría habido complicaciones? Podría ser lo que decíamos antes del accionista único, que no necesitas eh, mayor tramitología en ese sentido. El tema del ejercicio de las minorías es otra cosa que es muy, muy práctica, no necesitarías. Entonces, más los obstáculos podrían ir en la línea de lo tecnológico, de lo administrativo. Sin embargo, hay que destacar que la superintendencia ha hecho esfuerzos muy, muy, muy interesantes en la época de la pandemia. Es de las entidades que reaccionó más rápido para, para dar prórrogas. Siempre se han manejado muchos temas a través de plataformas virtuales y se potenció esto con la pandemia. Entonces, sí, podrían haber ahí algunas dificultades, algunas propias de la pandemia, temas tecnológicos, pero en realidad, eh, ya lo digo, el momento actual de la superintendencia me parece bastante interesante. Yo creo que han estado a la altura
de las situaciones actuales y sí se ha podido aplicar en gran medida la ley. No sé si por ahí va tu pregunta, Juan Sebastián. Si ese tipo de restricciones, de trabas, que en todo caso administrativas, las naturales, digamos, de cualquier trámite, pero ya lo digo, la superintendencia yo creo que ha puesto bastantes mecanismos positivos para que los trámites se puedan hacer de buena manera en esta época y que se pueda aplicar en gran medida las reformas. Claro, como vemos, es una ayuda, a la final es una ayuda, al menos por este tema del COVID-19, como bien lo has oído mencionar, abogado, pues no todos están en la posibilidad de viajar en este momento, de poder asistir presencialmente, inclusive por la propia salud. Entonces, tener esta alternativa me parece muy bien y supongo que esto lo pueden realizar por cualquier plataforma, ¿verdad? O tienen que, tiene que ser por algún tipo de plataforma en específico, por cualquiera me supongo yo, ¿verdad? Sí, la ventaja de la junta telemática es que te permite la ley por cualquier medio telemático y, no sé, para ponerlo un poco más aterrizado en la junta, ¿cuál es el texto que pone uno por lo general? Se reúnen los accionistas de la compañía natal de manera telemática a través de la plataforma y perfectamente posible ponerlo a través de Teams, a través de Zoom eh, y cualquiera otra que puedan usar, digamos, en eso no hay objeción. Finalmente el único requisito que tiene que aplicar es que el accionista después mande el correo diciendo, sí, acepto comparecer de esta manera al secretario de la Junta, indicando en qué sentido decide. Estoy de acuerdo con este punto, no estoy de acuerdo con este punto, etcétera. Pero sí, es una ventaja que además no hay un mecanismo único para comparecer. Entonces, sí es una facilidad y sí se la ha podido aplicar en cierta medida. Entonces, eh, no sé si con eso queda contestada esta última pregunta que me decías. Sí, perfecto, 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 está ahí. Luis, continuamos. ¿Cuál sería la siguiente? Muchas gracias, Juan Sebastián. Pablo, por favor, ¿nos podrías destacar cuáles serían las expectativas que tú tienes respecto a futuras reformas o la aplicación de reformas actuales, ¿no? Entonces, quisiera que nos des tu criterio. Chévere, chévere, chévere. Bueno, hay un universo amplio de reformas, de posibilidades que podrían existir. Ahora mismo, de hecho, ya hay en trámite algunas reformas para la misma ley de compañías. Eh, Puede ser un poco, en principio, podría ser un poco negativo que haya demasiados cambios normativos en el Ecuador. Tuvimos una reforma ahorita en diciembre, hubo otra en febrero. Ya había habido otra reforma en 2018 de la ley de compañías. eh, y hay varias. Hay numerosos reglamentos numerosas resoluciones de la superintendencia. Ha habido reglamentos de las respectivas reformas. Hubo el reglamento de la ley de innovación, hubo reglamento eh, a la ley de modernización justamente. Y hay bastantes cambios, hay algunos en proceso. En todo caso, sí me parecería interesante, o sea, si así llueve, que no escampe, siempre y cuando no sea algo que cause inseguridad jurídica, siempre y cuando sea algo que sigan existiendo buenas reformas como hasta ahorita está pasando. Concretamente, estuve de hecho haciendo una revisión ayer del proyecto de ley de economía violeta, que es una ley que busca favorecer la contratación de mujeres, el desarrollo de las mujeres en el ámbito profesional, y me parecía súper interesante que también contemplaba reformas a la ley de compañías. Trae reformas al código laboral, trae reformas eh, también a la ley de régimen tributario interno, etcétera. Y en las reformas de la ley de compañías, me parecía bastante interesante que, por ejemplo, plantea incluir en el directorio, en las compañías que tengan directorio, claro está, porque no es obligatorio, necesariamente una cuota mínima de mujeres. Entonces, se está creando una buena costumbre de ir hacia adelante con las reformas. Eh, Esta es una reforma que a mí me parece interesante. ¿Qué otra reforma podría
ser positiva. Quizá destrabar un poco, darle un poco más de soltura a la compañía limitada. Sin embargo, ya tenemos una compañía que es muy flexible, que es la SAS. Entonces habrá gente que podrá decir, ¿para qué flexibilizar la limitada si es que ya tienes una muy flexible, que es la SAS, y tienes una intermedia, que es la SA? Déjala la limitada para quien quiera tener una compañía un poco más tradicional en ese sentido, más rigurosa, etcétera. Puede ser, es una opinión válida. Yo me inclinaría más a pensar que sí es importante tener una reforma en la limitada, eh, porque si bien ya tienes otra alternativa, es súper importante que que la compañía limitada, al representar una gran cantidad de las compañías que existen actualmente, puedan tener también ciertas facilidades. Eso me parecería súper interesante. Eh, Podrían verse varias alternativas. Como digo, el universo es súper amplio en ese sentido, pero no quisiera alargarme muchísimo en eso. Además que ya se han hecho reformas positivas en ese sentido. Lo que sí sería también bastante importante sería poner, no sé, en normativa secundaria, en resoluciones de la superintendencia, un poquito más de detalle en ciertos temas novedosos. Hay ciertos temas que se lo revisa en la ley día a día y puede caer un poco de duda. Y sin duda alguna sería muy importante también eh, contar con opiniones de la superintendencia en ese sentido. Tenemos las doctrinas tradicionales que en su momento fueron derogadas, luego volvieron a tener vigencia y a mí me parece positivamente volvieron a tener vigencia. Y nada, en ese sentido, digamos, normativo que puede emitir la superintendencia, en este caso yo me referiría concretamente a resoluciones, sería una muy buena alternativa para ver temas del día a día. Eh, eso con respecto a las normas, digamos, que están en la mira, en la reforma que están en la mira, y ya digo, como algo que a mí me parecería súper importante, sería hacer flexibilización en la compañía limitada. Pero eso, quiero reiterar que es un tema que podría estar abierto a discusión, porque habrá gente que diga, no, ya tienes mecanismos, ya tienes otros mecanismos, otro tipo de vehículos corporativos para tener una compañía sencilla, entonces más bien transfórmate en una SaaS. No sé, pero nada, más bien ahí sería interesante porque ahí estaría el debate. Muy interesante, mi estimado Pablo. Es necesario analizar debido a que existe esa tendencia a nuevas reformas y sobre todo también destacar que estamos con un presidente electo que es un emprendedor, es un presidente que ha estado apoyando a las empresas, a los pequeños negocios, también a los pequeños medianos empresas y tanta cosa. Entonces, es necesario destacar su trabajo y también que en esa misma línea también la Asamblea Nacional apoye al emprendedor, porque si es que no hay un apoyo al emprendedor, si es que no hay nuevas líneas, nuevas herramientas, pues es difícil que exista un crecimiento productivo, ¿no? Y sobre todo haya un desarrollo para el país. Entonces es necesario lo que tú has mencionado. Hay en la mira muchas reformas, pero esperemos que sean aplicadas de la mejor manera. En este sentido, Juan Sebastián, por favor, puedes continuar con las preguntas. Muchas gracias, Luis. Como se ha venido hablando, el derecho es una constante evolución, necesitamos reformar nuestros códigos, necesitamos reformas, necesitamos satisfacer las necesidades de las personas hoy en día. Estas reformas, sumadas a otras relativamente recientes, podemos ver que son un buen avance para el país. Podemos decir esto, que sí, que el país ha avanzado gracias a estas reformas. Chévere, ¿Qué pregunta más interesante? Y sí, yo te diría que sí, sin duda alguna. O sea, sin duda alguna, hay cosas muy de avanzada. De hecho, en la última reforma, en la de diciembre, hay una de las disposiciones al final que te habla de que pueden existir, dar apertura, por ejemplo, que los libros sociales se manejen de manera digital, que tú puedas tener certificados tokenizados, utiliza la palabra tokenizados, que eso es innovador.
Un funcionario de la superintendencia lo destacaba como que somos el primer país que lo tiene, certificado tokenizado respecto a los títulos. Suena muy interesante. Habrá que ver un poco cómo se aplica. Yo personalmente no lo he podido ver, hoy justo conversé con una colega de esto y nada, o sea, suena muy bien que en materia societaria, después de que estuvimos realmente muchos años, eh, por allá por el año 65, que data la ley de compañías, sí han habido varias reformas, pero han habido en los últimos, diría, tres años y medio, bastantes reformas, entonces se está atreviendo las entidades en conjunto a hacer reformas. Evidentemente la superintendencia a proponer ideas, la asamblea a través de las comisiones específicas a preparar proyectos. De igual manera, va a ser muy interesante lo que decía Luis antes, que el Ejecutivo también plantee temas para atraer la inversión, para flexibilizar, para permitir que haya emprendimiento. En ese sentido, me parecía súper interesante que hace unos minutos se anunciaba que el nuevo presidente, había hecho un veto de la ley del proyecto de ley de transporte público en el tema de las plataformas digitales. Claramente no es un tema societario, pero en la línea de lo que decía Lucho, más allá de que algunos puedan opinar, no, esto no favorece a un grupo, o no, ¿sabes qué? Sí, esto va a favorecer a una gran mayoría, que son los que se manejan ahora con plataformas digitales. Se ve al menos que hay una intención de favorecer al libre emprendimiento. En este caso, el presidente lo que hacía con este veto, alegando inconstitucionalidad, ya la Corte tendrá que pronunciarse, pero diciendo que es inconstitucional prohibir que solo las cooperativas que tengan un título habilitante sean las que pueden ejercer las actividades de plataformas digitales, diciendo que con eso se priva la posibilidad de trabajar de las personas que ejercen actualmente ahí, que se le priva al consumidor de tener más ofertas, etcétera. Se ve una intención, sería bastante interesante. Evidentemente no es un tema político, pero sí sería bueno que se siga yendo en ese sentido, y sobre todo lo que nos compete ahorita es la reforma reciente por ejemplo, la ley de compañía, los temas societarios como tal, que las instituciones se sigan atreviendo. Es positivo que el año pasado se hayan aprobado 2 reformas a la ley de compañías, en temas muy relevantes. Ya lo digo, en febrero del año pasado que haya entrado en vigencia el tema de las SAS, es realmente revolucionario, y en diciembre hubo muchos cambios, quizás no todos tan contundentes como el de las SAS, pero muchos temas concretos que igual juntos llegan a ser importantes. Entonces, sí, yo creo que sí hay un progreso, y más allá de la postura que pueda creer uno en el tema del emprendimiento, ¿cuál es la mejor salida en un tema un poco más político? Sin duda alguna, que lo que siempre va a ser positivo para cualquier posición económica, política que tenga uno, va a ser la simplificación de trámites, que eso también sí se ha dado con estas reformas, y la simplificación en requisitos. También se han simplificado requisitos. Citábamos antes que la compañía anónima pueda subsistir con un solo accionista. Es una súper simplificación. Entonces, sí, yo creo que objetivamente hay temas que han servido para la avance del país, y espero que en esa línea se siga. Sí, eso diría con respecto a la última pregunta que me planteaba Juanse. Por supuesto, me parece algo muy importante que, como usted mismo lo mencionó, continuemos con esta tendencia a, pues, que siga progresando el derecho, que siga otorgándonos un poco más de libertad, quizás un poder a los emprendedores de empezar de una manera más fácil. Y pues esperemos que todo continúe así con el nuevo presidente electo, esperemos que todo se concrete de la mejor manera. Continuamos, Luis. Gracias, Juan Sebastián. Es verdad eso que acabas de decir. El tema es de que debe haber un trabajo mancomunado, tanto de ejecutivo como legislativo, y eso es clave para que pueda crecer el país.
a su Congreso, es que uno ya llegando al plano de las leyes, si es que por más proyectos de leyes, si es que no, las bancadas no se ponen de acuerdo, si las bancadas están oponiéndose por fines políticos en vez de ver el desarrollo del país y en vez de ver esa prosperidad, pues va a ser un poco difícil entablar unas buenas leyes, pero si es que hay esa voluntad de representar al pueblo para que mejore la situación económica del país, pues sería lo óptimo, por decirlo así. Ahora, te voy a preguntar lo siguiente, estimado Pablo. ¿Cómo crees que ha afectado la tramitología esta pandemia por COVID-19? El tema de las tecnologías ayudaron en cierta manera, hay cosas que se pueden mejorar, hay cosas que todavía faltan, eso por un lado. Y por otro lado, ya para terminar esta entrevista y la pregunta final sería, ¿qué te inclinó a ir al derecho societario? Pues porque eres un excelente abogado en derecho corporativo y te desempeñas en esto. Porque, como te digo, hay estudiantes de derecho que les interesa esta rama y que no es muy desarrollada. Nosotros tenemos en esta plataforma la dicha de tenerte en esta noche hablando de esta materia que no lo hemos tratado anteriormente, pero que es necesario abordar algunas temáticas y bueno, hoy has estado con nosotros. Chévere, chévere. No, el gusto es mío nuevamente. Y a ver, respecto a la primera pregunta, realmente sí, yo considero que sí ha habido una buena respuesta en el país a eh, los temas tramitológicos. Eh, la verdad es que, de hecho, teniendo la experiencia de contactarnos para la presentación de información de accionistas extranjeros, por ejemplo, que se hizo en los primeros meses del año, esto es algo que le pegó a todo el mundo, entonces no se veías las compañías que tienen accionistas de Holanda, de Alemania, de España, cuando mandamos información, que realmente allá te decían, ¿sabe qué? No, me demora en enviarle 3 semanas más porque es muy difícil conseguir el certificado de existencia en el registro mercantil de Madrid. No sé, es muy difícil conseguir la pastilla y nada, finalmente lo conseguían. Pero, a ver, nos ha golpeado a todos, entonces yo creo que eso hay que poner como antecedente para también ser muy justos en la versión que se haga de cómo ha funcionado aquí. Entonces, claro, que han habido problemas, evidentemente sí han habido complicaciones porque es una pandemia que nadie en el mundo estaba listo eh, y sí han habido muchas cosas súper diferentes. Ahora, el caso ecuatoriano concretamente, yo más bien creo que la superintendencia sí ha estado a la altura. Más bien se venían manejando aquí ya desde antes muchos trámites tecnológicos por el lado de la superintendencia y los que no se manejaban y también instituciones que no lo venían haciendo, con mayor o menor velocidad se fueron adaptando durante la pandemia y nada, hubieron novedades interesantes. Por ejemplo, el tema de las notarías se emitieron durante la pandemia eh, normas específicas en ese sentido. Se creó el sistema notarial integrando con los registros de propiedad mercantiles. Eh, realmente todavía en la práctica está todavía en desarrollo para algunos temas, pero la posibilidad de agendar citas virtualmente, igual la misma organización de las notarías para poder atender a determinadas personas, sí tuvo una buena respuesta. Registro mercantil, ya estaba listo. De hecho, cuando recién empezó la pandemia, no sé, yo personalmente escribí unos nombramientos de manera telemática y fue muy simple, fue súper rápido. La superintendencia, igual como decía hace momentos, súper preparada estuvo en ese momento. Entonces, sí, nos pusieron a prueba en ese sentido. Yo creo que las instituciones en gran medida sí respondieron en la medida de lo esperable. Habrá gente que también dirá, no, yo tengo una experiencia muy difícil, pero será yo creo que entendible por el mismo tema de la pandemia. Eh, y siempre habrán puntos que mejorar, pero el balance general yo creería que es muy positivo y ayudó mucho que la superintendencia desde hace bastantes años ya venía recibiendo información de manera telemática, las mismas juntas ordinarias, eh,
desde hace muchísimo tiempo se reportan por ese mecanismo. Entonces, en ese sentido no fue tan complejo. Sí, puntos que mejorar. Yo creería que lo que decía al principio de las notarías, está la norma, se empezó a implementar. Yo creo que hay que acabar de implementarlo, hay que acabar de tenerlo. Y nada, no sé si me alargué en esa pregunta y me había hecho una segunda pregunta, don Luchito, creo que por el tema de derecho societario. Sí ¿Por que te qué? entendí, Porque ¿no? ¿Por qué te fuiste por ahí? sí, ¿cómo así por ese lado? Eh, a ver, yo la verdad te diría que fue un poco de lo que puede pasar en la vida, siempre, que son dos cosas, un poco por dónde te va poniendo la vida y tú decides si quedarte por ahí. Eh, y personalmente mi experiencia con el derecho societario me pareció bastante interesante. Al principio veía un componente muy alto de tramitología y eso me podía parecer en un inicio un poco engorroso, temas muy mecánicos y quizá por ahí no me acababa de encantar al principio. A medida que fue pasando un poquito el tiempo y ya le fui cogiendo más cariño, ya entendiéndole un poco más a profundidad los temas ya más jurídicos, dejando de lado la pura tramitología. Entonces, me encontré que también era bastante interesante y con la ventaja que he podido ejercer, eh, en un momento en que han habido también varias reformas, entonces hay, por así decirlo, un poquito más de enriquecimiento jurídico, lo cual te rompe un poquito con la monotonía de la traumatología que se hacía antes y que perduró hace muchísimo tiempo, o sea, hasta las reformas de los últimos años. Nada, aquí estamos para hablar de la última reforma de diciembre, pero eso fue súper interesante, que han habido varias reformas. Y además, a mí me quedó sonando mucho un consejo que me dio uno de los primeros jefes, eh, y un consejo muy práctico, para la subsistencia, la verdad. No necesariamente fue algo muy de sigue tus sueños, o sea que sí, pero me decía también, oye, hagas lo que hagas, o sea, haz lo que te guste, pero siempre aprende tres cosas, o sea, maneja al menos de manera básica, siempre, laboral, tributario y corporativo. Y nada, siempre había escuchado que te decían, haz familia, haz civil, haz penal, no sé, tránsito, que eso siempre hay. Y nada, el argumento que él me daba era en el mismo sentido, pero diciéndome, eso siempre va a haber, y si te interesa asesorar clientes tipo compañías, eso, siempre, cambie la ley que cambie, va a haber el tema societario, o sea, sí o sí, cambie cualquier reforma, las compañías no van a dejar de existir, no van a dejar de tributar y no van a dejar de tener temas laborales. Entonces yo me incliné por el tema societario concretamente. Eh, en gran parte en ese sentido, pero la verdad es que principalmente porque me gustó. Ahora, tú decías, doctor Luchito, que hay gente joven viendo esos temas. Yo sí te diría que lo más importante, bueno, aún más joven, ¿no? Yo no siendo joven, digo, hay gente joven. Pero hay gente que tal vez está estudiando ahorita y lo que sí que pasa es que, eh, si hay algún tema que no te gusta, porque eso sí he descubierto que todos los temas en derecho son súper especiales, súper interesantes. Y seguro que si, nada, me hubiera dedicado más tiempo a algún otro, eh, estuviera igual fascinado como he estado con todos los temas que he podido en menor o mayor medida hacer. Entonces, yo creo que, y no sé si comparten ustedes la experiencia, pero el rato que aplicas, y sales de la teoría, ya dejas de imaginarte cómo es y dejas de ser un poco engorroso o cansón si no te gusta y pasa a ser chévere. Yo diría que casi cualquier área. Entonces, más bien experimentar el área, conocerlo un poco y nada, y si te gusta, eh, hacerle. Ya de ahí lo de la subsistencia, ya nada. Si es que no has de comer un área, pero te gusta, yo creo que eso es más importante, eh, en la medida en que estés Pero también contento. te gustan los derechos humanos, aparte de eso, ¿no? Porque por ahí nos conocimos. Claro, claro, claro. Y eso también es importante esta pregunta, ¿no? Porque como así en una maestría de derechos humanos, eh, y nada, es chistoso que también ahí me terminé convenciendo. Yo tenía esa duda de por qué derecho corporativo, cómo se vincula. Y nada, también el tema de las empresas, ahora que tenemos, no sé, una corte constitucional como organismo, digamos, con una incidencia tan fuerte en el día a día, para algunas personas demasiado, tal vez, no sé, eso ya daría para debate,
Pero en ese sentido se ve que los derechos humanos, los constitucionales y ambientales, que es lo que se llama de la maestría, no van a ser ajenos a las empresas. De hecho, muchas empresas que pueden estar vinculadas con temas ambientales, por ejemplo, con temas, no sé, mineros, petroleros, energéticos y en general cualquier empresa hoy en día, y persona natural también, en realidad, va a verse afectada por esto. Entonces, a medida que se vuelve un tema transversal, es interesante. Entonces, claro, de ahí viene que nos hayamos conocido, doctor Luchito, porque yo al principio también decía que no tiene mucho sentido meterse a esto con corporativo, pero creo que de alguna manera también las cosas sí se conectan, sobre todo cuando es tan transversal como se está poniendo ahora el derecho constitucional y los derechos humanos. Qué interesante, Pablito. Qué gusto tenerte aquí en Diálogos de Derecho ESET. Bueno, siempre serás bienvenido. Es un gusto conversar contigo. Aquí, tomándonos del café, compartiendo entre amigos. Siempre será un honor estar contigo ahí compartiendo sobre el derecho y claro, tú estás en la parte empresarial y en la parte humana, por decirlo así, desde las problemáticas distintas de la sociedad. Pero bueno, ahí vamos. Y el tema es de que la próxima semana le va a tocar estar aquí a Juanito de la misma manera porque resulta de que yo no voy a estar y va a tener que hacer con mi otro compañero de entrevista y desde ya le voy diciendo que si dice algo lucido, ¿qué te parece a ti? Sí, realmente qué gusto poder estar hoy día los dos debutando aquí en Diálogos de C. Y no, qué nivel este programa realmente. Y si Luchito no me contaba antes, al principio, que Juan se debutaba en el programa, yo no tenía idea. Felicitaciones, en verdad, súper Así bien que este nivel de intentando dar lo mejor entrevistadores. siempre la primera vez. Así te Bueno, cuento, eso. Pablito. Muchísimas gracias de igual manera por su participación en esto de la modernización de las compañías. Y muchas gracias a todo el público que nos ha estado sintonizando durante este tiempo. Un saludo para Ricardo León, que ha mandado las felicitaciones, para Sebastián Mosquera, para Fátima González, que le mando un saludo. Querido amigo Pablo nos dice y felicitaciones por su excelente participación. Tenemos un saludo para Círculo de Análisis e Investigación del Derecho Civil, de Motion WIO, que muy buen programa, muchas gracias. Stephanie Coronel Toledo, un excelente programa, saludos Pablito. Gloria Isabel de la Cruz, un saludo, muchas gracias. Listo, muchas gracias a todas las personas que han podido estar aquí sintonizadas, al señor Luis Mario, María José Vega, muchas gracias a todos los que han podido ser partícipes de esta explicación, poderse enriquecer un poco más del conocimiento que nos ha entregado el abogado Pablo Crespo en este tema, ¿no? Que ahora puede ser tan necesario para muchos. Muchas gracias. Gracias, Juan Sebastián. Gracias, Pablo. La próxima semana estoy pensando que deberíamos tratar el tema de propiedad intelectual, derecho internacional público, derecho internacional humanitario. Estamos ahí decidiendo a ver por qué tema vamos a tratar, porque sí hemos venido hablando de derecho constitucional, de derecho penal, de derechos humanos, de derecho de familia, pero ahorita hemos estado dando un giro también para abordar otras temáticas importantes que son parte de nuestra sociedad y que debemos tratarlas con mucha seriedad y más que todo con mucho énfasis. En este sentido, les agradezco y esto ha sido Diálogos de Derechos, la primera radio jurídica online del Ecuador. Hasta la próxima semana. Que tengan una excelente noche a todos.